Para este tempo de conversa, contamos ao outro lado do teléfono e dende Brasil coa profesora da Universidade de Santiago, Ángeles López Agüera. Ángeles dirixe o Grupo de Aplicacións Enerxéticas Sostibles da USC. Boas tardes e bon Nadal. Boas tardes. Ángeles, o inicio da túa carreira foi botando moitos anos no CER, investigando partículas, e agora és especialista en enerxías renovables. Como foi esa transición? Pues es la adaptación a los tiempos, porque en el fondo la investigación también es eso, ¿no? Es innovación. Surgió hace unos años, empecé a trabajar en un experimento en el sur de Argentina, en el cual lo que se me pidió es que fuera responsable de un sistema fotovoltaico de alimentación para el experimento, un experimento científico, evidentemente, de astropartículas. Y ahí empecé a tener que especializarme en energía fotovoltaica, solar fotovoltaica en este caso. A partir de ahí, lo que vi es la posibilidad de este tipo de energías y de su aplicación social. Entonces, nos dirigimos hacia ahí y ahora, de hecho, montamos hace muy poco tiempo un grupo de investigación dedicado exclusivamente a eso, de aí el nombre, ¿no? Aplicaciones energéticas sostibles. Podemos comentar un poquinho que é ese proxecto, porque ese proxecto é o Pierre Auger, que é un proxecto de investigación sobre as partículas máis enerxéticas do universo, rayos cósmicos. Son rayos cósmicos de las más altas energías, eso es pues algo así como 1000 veces, cada uno de los rayos cósmicos que llega son 1000 veces la energía que tiene una de las partículas que se aceleran ahora en el mayor acelerador de partículas que hay en el CERN. Lo que intentamos ver es cuál es la composición de esos rayos cósmicos, es decir, de qué están hechos y de dónde vienen. Experimentalmente, o que teñen este observatorio Pierre Auger é nunha moi amplia zona de Argentina están os detectores destes rayos cósmicos, que son enormes tanques de auga que necesitan estar funcionando, recollendo datos autónomamente, e aí cunhas sistemas de placas solares que teñen que funcionar baixo calquera clase de condicións. Precisamente fostes vos os que fixestes todas estas placas solares. Incluso la tecnología de panel solar, el panel solar que está utilizado es español, es de producción propia española, sí. Son 3.600 kilómetros cuadrados, es la superficie total de detectores. Incluso ahora, que es una cosa bonita, incluso ahora se plantea ampliar 6.000 kilómetros cuadrados más. Todo un reto. Toda esta experiencia lles valeu o grupo que dirixe Ángeles, lles valeu para o proxecto que imos falar hoxe neste día, nesta tarde tan especial, que é un proxecto de ecoaldeas que se están realizando, se están investigando tanto no norte como no sur, nun exercicio de transferencia tecnolóxica que en realidade o que se tenta facer é algo que os pioneiros coido que foron un barrio alemán, o barrio de Baubam, que foi o primeiro barrio que tiña un balance enerxético cero. Como é isto? Que é isto dunha ecoaldea? Pues vamos a ver, lo del barrio es muy curioso. El barrio de Baubam está cerca de Friburgo, en realidad en los alrededores de Friburgo, y es un barrio que son 5.500 habitantes y en un momento determinado se planteó en el gobierno, en el periodo en el que estaba gobernando los verdes en coalición en Alemania, pues entonces se preocuparon mucho de las energías renovables, hubo un gran impulso por parte del gobierno, y lo que hicieron fue plantear que este barrio, que había sido un pabellón nazi en la época, se convirtiera en algo también en este momento de alguna forma diferente, ¿no? Diferencial y pionero. Y entonces hicieron una mezcla de energías renovables de aplicación, de forma que el barrio está completamente desenchufado, por decirlo así, de lo que es cualquier tipo de energía estándar, tanto de energía eléctrica, fósil, de todo tipo. Y consumen cero. Ellos producen toda la energía que necesitan consumir. Es más, les sobra energía. Así empezó el proyecto. No vosso proxecto, que o nome longo é Fornecemento Enerxético, Xestión Integral de Recursos, ou vamos a chamarlle ecoaldeas, o que facedes, tedes varios proxectos en diferentes partes do mundo no que traballades isto, na sostenibilidade enerxética, e os principais problemas que vos atopades que son de enerxía, de auga e de lixo. Sí,
la idea básica era, nosotros ahora qué hacemos. Nosotros podemos imitar a los alemanes y plantearlo por todos los sitios o solamente vale para determinadas poblaciones, ¿no? Entonces así surgió el problema, vamos a hacerlo en otros sitios. Hemos ido a trabajar en zonas en las que tengan deficiencias energéticas o deficiencias de algún tipo, porque si vas a una zona que no sea así, pues que tenga todo dándole a un botón, pues es muy difícil de aplicar, ¿no? Entonces nos encontramos con poblaciones que tienen problemas de electricidad, evidentemente, problemas de energía, problemas de agua, porque en muchos casos no hay agua potable. El agua y la energía van a ser realmente el oro del próximo, ya del final de este siglo y del próximo. Y el otro problema es la basura, porque sí que es cierto que el 90% de las zonas del planeta no sabe qué hacer con la basura. Y esos son los tres problemas a los que tratamos de dar solución. En el fondo, el fin último, ya sabes el que es, ¿no? Es el hecho de que se consume energía cero en distintas poblaciones. Y claro, la basura también es energéticamente utilizable, entonces utilicemos también eso, ¿no? Hace 1500 años, un pequeño grupo de navegantes polinesios descubrió una de las islas más remotas existentes sobre la faz de la Tierra, dando origen a un misterio que aún perdura. Los viajeros y su jefe, Hotu Matua, poblaron el exuberante oasis y estuvieron perdidos para el resto del mundo durante los 1000 años siguientes. Un día, el domingo de Pascua de 1722, unos marineros europeos volvieron a descubrir la isla y la llamaron la Isla de Pascua. Los europeos encontraron un lugar árido sin árboles, habitado por algunos miles de personas divididas en clanes que se hallaban en guerra. También hallaron las gigantescas estatuas de piedra que habían construido a lo largo de cientos de años como culto a sus antepasados. Los descendientes de Hotu Matua llamaban a su isla el ombligo del mundo, Rapa Nui. Y los siglos pasados en un aislamiento total les habían convencido de que eran los únicos habitantes de la Tierra. Hasta hoy nadie sabe exactamente por qué las estatuas eran tan grandes, ni por qué cesaron de repente de esculpirlas. Pero una leyenda de la isla cuenta que hubo un terrible conflicto entre los clanes, unas cuantas décadas antes de que llegaran los europeos. Rapa Nui, a Illa de Pascua, un exemplo de como unha civilización pode chegar ao colapso polo esgotamento dos recursos. E precisamente na Illa de Pascua é onde desenvolvedes un dos vosos proxectos, non si, Ángeles? Sí, acaban de firmar justamente el convenio. Ese es uno de los colapsos. Mira, un ejemplo de lo que me decías antes de la basura. Ellos tienen agua potable, aunque no muchísima, tienen viento, tienen muchísimo sol, aunque a veces no muy bueno porque no es tienen nubes, pero sobre todo su problema, y era lo único que decía los representantes, el alcalde y demás de la Isla de Pascua, era: nosotros tenemos basura, ¿qué hacemos con la basura? No podemos dársela a los turistas, ¿qué hacemos? Entonces justamente ahí se empieza un proyecto en febrero, espero, de una medición de la cantidad de basura que tienen para darles una solución técnica. Tedes 16 proxectos pilotos en todo o mundo, porque tedes en Cariño Cedeira, en Beiras Mozambique, na favela Babilonia, ali aí en Brasil, en Teo, aquí ao carón de Santiago, no Sahel, Ecuador. Bueno, tedes un poquiño exemplos moi diferentes no norte e no sur, e as necesidades son as mesmas, a problemática é a mesma, hai algo común nas problemáticas. Sí, de hecho, el intento que nosotros hacemos es que nosotros vamos seleccionando los proyectos piloto por el tipo de población, la ubicación en la que están y la economía. Y procuramos que en cada uno de los casos haya dos proyectos piloto, uno en una zona, vamos a llamarla más civilizada, y otro en desarrollo. Por ejemplo, si vas a hablar de Cedeira o Caniño y hablas de la que tenemos en Ecuador, que es una isla, los dos viven de la pesca, los dos tienen necesidades de deshacerse de la basura porque están más o menos aislados, menos aislados evidentemente en Cedeira, pero también producen mucha más basura. Entonces lo que tratamos es de que haya una serie de respuestas tecnológicas que puedan servir para los dos casos, y ahora la Isla de Pascua será el tercero, que es turístico. Entonces, ver cuáles son las posibilidades de utilizar la misma tecnología en todos los casos, adaptada evidentemente a la situación propia, pero la misma tecnología en todos los casos. Y sí que es cierto, tienen muchas cosas comunes. Todo el mundo se preocupa por lo mismo. En Ecuador tienen el problema de que no tienen agua y entonces hay que hacer pozos y potabilizar, pero en la Isla de Pascua también, y los tres tienen problemas de residuos de pescado, por ejemplo. Tienen muchos problemas comunes. Entonces, el fin del proyecto es
hacer transferencia de una serie de tecnologías que sirvan para cualquier sitio o que sean adaptables y flexibles para poder ser utilizadas en cualquier sitio prácticamente. E no exemplo destas tecnoloxías, botedes mando o coñecemento que tivechedes no proxecto Pierre Auger de enerxía fotovoltaica e tedes plantas piloto que se poden aplicar tal cual, casi proxecto chave en mano e que se poden, según a problemática, aplicar a diferentes tipos de problemas. Coido que unha destas plantas ten que ver coa reciclaxe das algas. Uno de los problemas comunes de las zonas que tienen mar es incluso de las zonas que tienen grandes ríos, porque también tenemos un proyecto en Colombia, en la orilla del Orinoco, que le pasa lo mismo. Tienen algas, gran cantidad de algas, que contaminan muchísimo. Entonces se quieren deshacer de ellas. Y lo que estamos planteando es tenemos ya un proyecto piloto en la universidad, y en este caso ya está funcionando en Compostela y también en Ecuador, dos hermanos gemelos, que lo que hacen es cogen las algas, recogen las algas, la gente que pueda recoger las algas, secarla y producir con ello combustible. Y ese, por ejemplo, es algo que yo creo que se va a instalar en por lo menos 4 o 5 de los proyectos que tenemos, todos aquellos que tienen mar o ríos muy grandes. Ese es uno de los ejemplos claros, ¿no? Y con estas algas producides biogás. Sí, normalmente biogás porque es lo más fácil después de utilizar. Pero fíjate, eso sí que es transferencia tecnológica, porque ese mismo tipo de secado que hacemos, de secadero, luego también vamos a intentar ver cómo mejoraría la calidad, por ejemplo, de las algas que otra gente utiliza para comer. Porque es un secado natural, es un secado fotovoltaico, muy tranquilo, con la temperatura mucho más controlada. Entonces, la probabilidad de que las algas que salen una vez secadas tengan mejor calidad que la que se sacan por métodos tradicionales, por liofilizado o por cosas de este tipo, es muy alta. Entonces, empezamos a sacar así una patita del proyecto intentando ver cuál sería el efecto sobre algas, por ejemplo, en nuestro caso en Galicia, sobre algas comestibles. E en todos os sitios, pois sempre, sexa como sexa o lugar, sempre hai unha forma de obter enerxía, sempre hai un adaptado a cada sitio, sexa pois neste caso coas algas, sexa eólica, sexa fotovoltaica, sempre atopades un xeito de conseguir a enerxía, non? Es que yo creo que ese es el punto importante que nos deberíamos meter en la cabeza. Fíjate, cuando se dice quién tiene energía eléctrica o quién tiene fósil o quién tiene todas las energías convencionales, están muy localizadas en el espacio. Es decir, hay zonas ricas y zonas pobres, entendámonos, en términos de energía, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cuando hablamos de recurso energético, sol, viento, geotermia, mareomotriz, basuras, en ese caso, si nosotros pintáramos un mapa, estaría absolutamente uniforme. Es más, en algunas de las zonas que son menos ricas en energías convencionales, son muy ricas en energías renovables. Se podría decir que cada ser humano tiene a disposición mucha más energía renovable de la que va a utilizar en su vida. Os vosos principios son resultados que se sean globais, que se sean aplicados en todo o mundo, que se sean reproducibles, que eso que, por exemplo, que nos vale en Argentina, no Pierre Auger, pode valer para todos os sitios, transferencia de tecnoloxía, creación de empresas, de postos de traballo, desenvolvemento social, medio ambiente, unha sorte de autosustentabilidade, non? Que o recurso non dependa de que esteades vos aí. Creo que tedes unha anécdota de atopar nun sitio que se puxeron os paneles fotovoltaicos e a persoa non funcionaba porque non estaban ben colocados. Sí, esa anécdota es fantástica porque yo creo que da imagen de lo que se puede hacer incluso como creación de empresas, ¿no? Que es una cosa muy interesante. Es cerca de Pierre, una de las personas que vivía cerquita, un puestero que se dedica a la cría de chivos, una mujer. Entonces le habían colocado un panel el gobierno argentino, ella no sabía muy bien quién, pero se lo había colocado el gobierno argentino, se lo colocó debajo de un árbol, con lo cual el panel no funcionaba. Ella utilizaba el palo del panel, el mástil del panel para atar a los animales. Cuando nosotros llegamos y le dijimos que le podíamos cambiar el panel de sitio para que funcionara, nos dijo, no os preocupéis, si esto es una cosa que puso el gobierno y no funciona. Entonces se lo colocamos bien, empezó a funcionar y al cabo de 4 o 5 meses nos enteramos de que la señora Juana, se dedicaba a cargar baterías de todo el que pasaba por allí y había montado un negocio. Porque no solamente le servía el panel para sus propias baterías, sino además para las baterías de la gente que iba pasando. Y tenía un negocio bien montado que, le servía para sacar un dinerillo todos los meses. ¡Qué riqueza!
Exactamente, crear riqueza, pero crear riqueza en el sitio. Exactamente. Eu, o que me impresiona do vosso proxecto é a cantidade de solucións diferentes que aportades, porque aparte da cuestión das algas, estades pensando, non sei que grado de desenvolvemento están, prototipo de desalicinadora fotovoltaica, granxa sostible, biomasa forestal, minired mixta fotovoltaica eólica, xestión de residuos, desarrollo de paneles fotovoltaicos de baixo coste, que é unha cuestión importante. Ten en cuenta que no lo hacemos todos nosotros, somos un grupo de gente que en el fondo implicados en este momento puede haber más de, no sé, 100 personas, 150 personas trabajando en el tema en distintos sitios del mundo, no siempre cercano a los entornos en los cuales hacemos las aplicaciones. Nuestra idea, si quieres, que no es utópica porque está empezando a funcionar ya, es el hecho de que al final podemos comprar uno de estos kits para nuestra casa como si fuera un frigorífico. Es decir, que tú digas, bueno, yo a partir de hoy quiero producir, yo que tengo sol, bueno, voy a producir energía solar porque lo necesito. Entonces podamos ir a un mercado en el cual esas patentes, esa transferencia tecnológica esté permitida, sea de uso normal, ¿no? Como en algunos sitios es. De hecho, por ejemplo, mini aerogeneradores, micro aerogeneradores o paneles, kit de paneles ya los puedes comprar en algunos de los supermercados de la zona, ¿no? Uh-huh. Hai miles de solucións relacionadas coas enerxías renovables e un traballo, creo que foi previo a todo isto das ecoaldeas, retomando ollo para aquí, para Galicia, foi o voso proxecto de instalar un proxecto de xeotermia no lago artificial que se está facendo nas Pontes. Onde se atopa este proxecto? Bueno, ese proyecto nosotros le queremos mucho porque además ganamos un premio de innovación de una empresa, de EDP, de la gran EDP, de la mayor empresa eléctrica portuguesa. Hicimos todo el proyecto para las Pontes y en este momento hay que decir que ahí está parado porque estamos esperando que, diciéndolo más o menos claramente, que la Xunta se diga si nos da financiación o no. Lo que sí que es cierto es que no sé si se hará allí, pero tristemente probablemente sí que se haga en una de las lagunas de Sonora porque están interesados en él. Entonces veremos a ver qué gobierno apoya antes económicamente el proyecto y a mí tengo que decir que me da mucha pena, pero creo que va a ser Sonora antes que Galicia. Agardamos que as enerxías renovables se vayan impoñendo porque nos xogamos este mundo no que vivimos que só hai un. Unha das cousas que pon Ángeles no seu proxecto é que non hai enerxía no mundo que quente e brille máis que a sorrisa dun neno. Supoño que isto é o que máis anima a facer estas cousas. Absolutamente. Y en el fondo hay que decir que la sonrisa de cualquiera, porque realmente cuando esos proyectos empiezan a funcionar tú ves cómo cambian realmente la vida de la gente que ha tenido que soportar el mantenimiento, ¿no? La puesta a punto. Eso es lo que vale realmente. Ángeles, se faz o favor, sigue connosco porque imos a coñecer un proxecto de desinfección solar que seguro tamén te ha de interesar. Seguro, no cabe duda. Truth and
Elvira Ares Mazás é investigadora do Grupo Diagnóstico, Tratamento e Investigación de Microorganismos Patóxenos con Trascendencia en Seguridade Alimentaria da USC. Boas tardes, Elvira. Boas tardes. Case 2 millóns de persoas morren o ano no mundo por diarreas asociadas a beber auga infectada. Unha solución de moi baixa tecnoloxía e que está sendo, ademais, eficaz é utilizar botellas de plástico para desinfectar a auga. É o método SODIS. En que consiste este método? Pois, boas tardes, o método SODIS é como din as siglas en inglés, é utilizar a radiación solar para desinfectar a auga de bebida. O método é sencillísimo, consiste en poñer unhas botellas de plástico, enchelas con auga que está contaminada, auga de charcas, e poñelas no tellado, por exemplo, das casas durante unhas 6 horas aproximadamente. Despois ten xa unhas centas garantías de poder bebela e disminuir os procesos diarreicos provocados por os xérmenes que están nela. A potabilización solar en botellas de plástico PET, este método SODIS, foi inventada polo profesor Aftin Akra, da Universidade de Beirut, no inicio dos anos 80. É realmente efectivo un método que é tan simple? Sí, vouche dicir unha cousa, non potabiliza a auga. O que fai a radiación solar é garantiza a calidad microbiolóxica da auga. Está visto que moitos nenos, por exemplo, moitos nenos masai, que beberon auga despois de haberla posta ao sol, expoñela ao sol durante, xa te digo, unhas 6 horas aproximadamente, o número de procesos diarreicos disminuía considerablemente. Por lo menos nos países en donde non hai cloro ou as comunidades que non queren utilizar cloro ou fervela, porque non teñen unha serie de costumbres, pois ao sol garantiza en certa maneira a calidad microbiolóxica da auga. Falabas dos masais, ese é un caso no que está moi ben inserido este método, no? Que aceptan moito, non? Levan aproximadamente unha das comunidades do mundo. Mira, hoxe neste momento hai, como xa dixeste ao comenzo da entrevista, hai casi 2 millóns de personas que están utilizando este método. Os masais xa son dos máis antigos utilizando, levan aproximadamente casi unha dúcia de anos utilizando, se o aplican con moitísima habitualidade, bueno, me sale a palabra agora. Con moita frecuencia. Con moita frecuencia. Vos participastes nun proxecto europeo no que comprobastes que este método de SOLDI, de Solar Disinfectation, elimina un parásito chamado Cryptosporidium. Sí, mira, nós traballamos en colaboración con varios grupos de investigación europeos e ingleses e máis africanos. Nos utilizamos este parásito porque é un dos máis resistentes aos desinfectantes habitualmente empleados, o cloro, que se utiliza habitualmente, o ozono incluso, e utilizamos como un patóxeno de resistencia que é transmitido a través da auga de bebida. Quer dicirse que o registrarvos que se elimina o Cryptosporidium, garantizamos... Casi poderíamos decir que garantizábamos que outros, como por exemplo a Escherichia coli, a Shigella, Campylobacter ou incluso o Vibrio cólera que está producindo esta epidemia que hai neste momento en Haití, podese considerar que é moito máis sensible que o patóxeno co que traballamos nós. E o Cryptosporidium, a verdade é que tamén está moi preto de nós, non? Está pretísimo, casi a cabo da porta. É un parásito cosmopolita que aparece en calquer parte do mundo. Ten un reservorio animal que é o ganado bovino. En Galicia nos fixemos un traballo fai anos, pois hará como 4 ou 5 anos, fomos por distintas granxas da comunidade autónoma, por 22 granxas, e podíamos confirmar que casi un 50% dos terneros recén nacidos que non rebasen os 15 días, casi todos están parasitados. Se eliminan nas feces, poden eliminar do orden de 10 millóns de formas infectantes deste parásito. Cando a dosis infectante, mira, é moi baixiña, pode ser tan solo 10 formas destas parasitarias. Ademais, mira, mirando así documentación, vin que no 94 o sistema público de abastecemento de agua de Milwaukee, Wisconsin, contaminouse con Cryptosporidium e notificáronse 400.000 casos de diarrea. 400 é dunha poboación de 1.600.000 habitantes. A partir dese momento, mira, Cryptosporidium era un parásito que xa era conocido desde principios do século pasado. Encontrouse en moitísimos animales, os primeiros casos descritos no home datan do ano 76 do século pasado, pero foi a raíz do ano 94, cando houve esa epidemia de semejante magnitud, e transmitida pola auga de bebida. A partir dese momento, pois,
os investigadores estamos centrados neste parásito e utilizámoslo tamén como modelo de resistencia en outro tipo de investigacións. Como funciona a desinfección solar? É unha cuestión de temperatura e outros fenómenos que interveñen? Mira, hai un efecto combinado entre a radiación a ultravioleta que destruye os ácidos nucleicos dos microorganismos e tamén hai un efecto sinérgico ca temperatura, porque a radiación infravermella, a partir dos 45 grados, hai un efecto sinérgico e se potencia o efecto das dúas accións, tanto a térmica como a radiación ultravioleta, fundamentalmente. E canto tempo se precisa que estean as botellas ao sol? Pois mira, é un método recomendado pola OMS a partir das 6 horas de exposición xa ten unhas certas garantías de que se apta para o consumo. Nos casos nos que haxa turbidez, hai que filtrar previamente? Hai que filtrala. A ONU recomenda que a auga non teña máis de 30 unidades nefilométricas. Falar de 30 unidades nefilométricas podemos decir que casi é unha auga como estamos acostumbrados a vela nós cando abrimos a billa do grifo, a billa da casa, non? Pero ten que poderse utilizar ou filtrala ou decantala ou utilizar algún tipo de procedimento para quitarle un poquinho a turbidez. E hai comunidades, falábamos dos masais, no que está perfectamente asentado estas técnicas, incluso algúns sitios que os nenos pintan soles e se ponen sol di por aí, non? Sí, mira, hai moitas ONGs que están traballando, sobre todo en Latinoamérica, en Colombia, en Ecuador, en Perú, e na escola os nenos son zoas onde hai moitísimo sol e moita luminosidade, ilustran as paredes das escolas con un sol e no medio do sol os olliños lle poñen soris, que é a desinfección solar da auga de bebida. Métodos de desinfección mediante a luz solar, enerxías renovables para facer ecoaldeas. Temos 2 proxectos feitos por investigadoras da Universidade de Santiago, non sei se vos coñecedes unha a outra, Elvira e Ángeles. Non teño placer. No, es verdad, tampouco yo. Non sei, Ángeles, se ti coñecías o tema da desinfección solar. Había oído alguna cosa, no de modo preciso, y sobre todo no sabía que se hacía en mi propia casa, en mi propia universidad. De feito, o mellor, algunhas destas técnicas podrían valer en algúns dos vosos proxectos. Absolutamente. De hecho, yo creo que a partir de esta entrevista te tengo que agradecer, porque a partir de esta entrevista yo me pondré en contacto con Elvira para ver si podemos hacer algo, porque uno de los problemas graves es justamente la potabilización. Entonces, si se puede hacer, si tienen el método para hacerlo de esta manera y de una manera que parece simple, utilizando el sol, sería fantástico se ella pudiera participar. Si eu cando supen por medio de Manuel que estabas aí, pues interesaríame moitísimo, porque hai moitos, xa che digo, en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Ecuador, hai aproximadamente no mundo uns 2 millóns e pico de persoas que están aplicándose esta técnica que está recomendada pola OMS en situacións de emerxencia. En Haití creo que con motivo deste problema do terremoto e agora con cólera, algunhas ONGs están empleando a desinfección solar nestes países en donde hai moita radiación solar e polo menos 8 horas ao día hai nada. Xa falaremos, oiche. Eso. Unha cousa que creo que teñen en común as cousas que vos facedes ou que se descubre é que é moi importante a implicación das comunidades locais. O sea, os vosos proxectos funcionan si non se cae aí como de paracaidista e hai un bo contacto, unha boa comunicación cos destinatarios destas tecnoloxías. Absolutamente. Si tú no consigues que la comunidad en la que vas a actuar se implique y considere el proyecto como suyo, si tú vas, como tú dices, como paracaidista y yo digo como elefante en cacharrería, no funciona, porque lo entienden como algo que es una injerencia, que les estás tratando de pasar por encima de alguna manera, ¿no? Entonces no funciona. Elvira? E eu tamén teño a nosa experiencia o empleo das botellas para desinfectar a auga coa radiación solar estáse aplicando en varios países dos países en vía de desenvolvemento, concretamente en Sudamérica, en Bolivia, en Perú, en Colombia estáse utilizando e tamén en África. E sempre van por diante un grupo de psicólogos para entrar nas poblacións, seleccionar as persoas cas que teñen que poñerse en contacto para despois introducir a propia población o tipo de tecnoloxía que queramos poñer a punto e aplicala, por suposto. Dixemos ao principio desta conversa tan agradable que a nosa
invitada, Ángeles López Agüera, andaba por Brasil, pero non só por Brasil, senón polo Río de Janeiro, coido que nos dá un chisquiño de envexa, como debe de ser un Nadal aí carioca. Ángeles, como é ambiente aí na rúa, aí en Río? Además de decir río, hay que decir Copacabana. Copacabana. Copacabana, la playa, una de las playas más bonitas del mundo. Es, por una parte, igual que en todos los lados, la gente comprando desesperadamente en los supermercados para preparar las cenas y las comidas y comprando los regalos de última hora. Y por otra parte, pues el mundo gira, la vida gira alrededor de la playa, del calorcito, que tenemos 30 y tantos grados, de los chiringuitos de playa. Y hoy, además, dentro de un poquito, tenemos el mayor show de la temporada, que va a ser el show de Roberto Carlos, que lo va a hacer en Copacabana, es gratis para todo el mundo, y se espera del orden de 2 millones de personas en el show. Unha experta en enerxía solar, pois é normal que pase estes días nun sitios con tanto sol, ¿no? Con tanto sol e con tanta calor. Dasnos envexa, Ángeles. Bueno, la próxima vez venís vosotros. Sostenido, oh sol bemol. Eu gosto de tirar-me na areia da praia sereia, assando meu corpo gentil, assando de frente e perfil. Eu gosto hasta o paroxismo, com o bestialismo do sol do Brasil. Que gosta do sol está à vista, é verdadeiro solista. Ángeles contounos que tal é o Nadal en Río. Alvira, o que llevamos preguntar así de despedida é que soubemos que é unha lectora empedernida e ás veces aos nosos invitados lle pedimos que nos recomenden un libro que non ten que ver co que falan, senón que nos axude a coñecer como é o noso invitado. En este Nadal, pois, cal sería a túa recomendación para este Nadal? Recomendarche 2 libros. Mira, o do Premio Nobel Vargas Llosa, este último, Sueño del Celta, que é unha experiencia dun home irlandés que viviu en realidad, traballou no Congo e traballou tamén en Perú sobre a explotación dos escravos no Congo e dos caucheros no Perú, e outro moi bo, Lo que el día le debe a la noche, de un argelino, Yasmina, non me acordo como é o apellido, pero que el día le debe a la noche. Un título precioso e un libro fantástico. Pois poñemos en riba da mesa estas recomendacións que seguro que son unhas boas lecturas para este Nadal. Graciñas, Ángeles López Agüera, do Grupo de Aplicacións Enerxéticas Sostibles da UCC, e Elvira Ares Mazás, parasitóloga do Grupo de Investigación en Microorganismos Patóxenos tamén da Universidade de Santiago. Foi un goce poder coñecer os vosos traballos e conversar con vos. Bo Nadal. Bo Nadal, igualmente. Hasta logo.